adentro, estuviste ahí adentro, Antonio. Sí, lo recuerdo haciendo perfectamente. Periodístico. Recuerdo perfectamente esa recorrida. Me sigue impactando porque esto, capaz que Juan Miguel me sigue, el olor. El olor, siempre hablamos de eso, olor el tema del olor, ¿no? Juan Miguel, al ver estas imágenes, ¿esto ha cambiado? ¿Ha mejorado? Son imágenes del año 2011. Bueno, la realidad es diferente, los esquemas son parecidos, hay un deterioro parecido. Creo que hay un sector del CONCAR, digo, para ver el panorama general, ¿no? El sistema en los últimos 6 años mejoró. Creo que eso es importante marcarlo y hay mucha gente que ha hecho y está haciendo esfuerzos. Yo estoy llegando recién de Fray Bentos y de Soriano. En el interior hay experiencias en centros pequeños, con tratamiento, con posibilidades. Lo que pasa es que todavía 2/3 partes del sistema que están muy mal. De esas 2/3 partes, yo diría que hay 1/3 parte que está rematadamente mal. Rematadamente mal. Sí, así y ese foco, te diría que los módulos 8, 10 y 11 del CONCAR, donde hay unas 1.800 personas, son lugares que están fuera del mapa. Creo que es bueno señalar que hay en este momento un intento por revertir esa situación. Hay varias medidas que podemos hablar, creo que hay unas señales un hecho que no es menor. Hace pocas horas el nuevo director del establecimiento fue a los módulos y habló con un megáfono con todos los internos. Primera vez que pasa algo así. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? El director del establecimiento fue a los módulos, habló con los internos con un megáfono, porque son módulos grandes, 2 de 500 y uno de 800, no sé si fueron los 3 módulos, pero por lo menos fue a más de uno, y bueno, explicó su plan de gestión, la idea de abrir el contacto con la familia, de llevar técnicos, de generar apertura. Ahí había gente que hay gente que nosotros entrevistamos que estuvo meses y años sin salir a un patio. Falta de trabajo, falta de educación. Las policlínicas se habían suspendido. Las policlínicas, hay un centro de salud en el CONCAR que funciona muy correctamente, pero que realiza policlínicas en los módulos. Las policlínicas se habían suspendido hace 2 o 3 meses por la situación que se vivía. La falta de personal era enorme. En fin, hay un intento por revertir esta situación y yo te digo, me quedo con ese episodio. El director que va y habla con los internos por primera vez en muchos años y les dice, bueno, señores, yo soy el director, me voy a ocupar de esto, vamos a tratar de que esto cambie. Creo que es una señal positiva en medio de un panorama muy preocupante de un tema que el país tiene pendiente de hace muchos años y que, si bien a lo que tú planteabas al principio, yo diría, estamos mejor, pero seguimos estando muy mal. Es un tema claro, que se fue la mano. tú mencionabas módulos fuera del mapa. Sí. ¿Qué significa eso en la práctica? Cuando hablamos de rematadamente mal, ¿qué es? Por ejemplo. Y en la práctica eso significa que en algunos de esos lugares no hay ningún tipo de tratamiento o asistencia, o sea, no hay nada. O sea, la persona cae presa, es llevada allí y hay una guardia policial, pero no tiene lo que tú ves de pronto en las películas, un director, un asesor, alguien que dice, bueno, ¿usted por qué vino? ¿Tiene familia, no tiene familia? Bueno, ¿usted qué va a hacer? ¿Sabe leer, sabe escribir? ¿De qué va a trabajar? En esos lugares, no en todo el sistema, en otros lugares la realidad es otra, pero en estos lugares que estamos fuera del mapa, gente que cae allí y durante años queda congelada, queda perdida, en algunos casos con los módulos trancados, sin salir a patio, sin ninguna actividad, saliendo la familia, algunos a algún aula, pero una situación que es obviamente una generación de violencia y una generación de un deterioro humano, una relación de lucha por la supervivencia donde aflora lo peor de todo el mundo. Porque en esa situación de carencia, de encierro, de falta de perspectiva, de falta de sentido, obviamente aparece lo peor de todo. O sea, nosotros nos encierran acá en este estudio, que está muy iluminado, etcétera. Sí. Nos encierran, te puedo asegurar, y no nos dejan salir, te puedo asegurar que en 3 semanas ni yo ni vos vamos a estar de corbata. Vamos a estar bastante peor que como estamos ahora. Entonces calculemos si son personas que llegan, algunos con problemas de adicciones, con problemas de violencia, con problemas familiares, con problemas sociales, con carencias educativas. Muchos de ellos nunca tuvieron un referente, nunca tuvieron una clase, nunca tuvieron un trabajo. Si le agregamos encierro y ningún tipo de acción, eso es un vacío del Estado. Son en el personas, corazón del Estado, un vacío del Estado. Juan Miguel, estamos hablando de personas, primero, ¿cuántas tú estimas que son? Y personas condenadas, por ejemplo. Allí, bueno, ese es otro problema que tiene el sistema, que ahora todos tenemos la ilusión que con el nuevo Código de Proceso Penal eso se altere, que los juicios sean más transparentes, más directos, más rápidos y que las personas sepan a qué atenerse y tengan un juicio y sepan cuando son que sean condenadas o esclarecidas su situación lo más rápido posible. Aquí son 1.800 personas, 2 módulos de 500 y uno de 800, donde esta situación es justamente muy
muy comprometida. Hay otros lugares del sistema que también están mal. Claro. El celdario de Penal Libertad también está mal. La Piedra, el celdario chico de Libertad también está mal. Canelones también tiene problemas importantes. Hay otros lugares. O sea, todo en la zona metropolitana. Bueno, es una peculiaridad del sistema, ¿no? Si sumamos Libertad, Concar, la cárcel de Canelones, la cárcel de mujeres en Montevideo y Punta Rieles, tenemos casi el 80% de la población penitenciaria centralizada en Montevideo. En el Concar tú tenés 1 de cada 3 presos del país. Y en estos 3 módulos prácticamente 1 cada 5. O sea, lo que nosotros hemos planteado desde nuestro rol en el Parlamento es, bueno, esto es un centro, un megacentro que así no se puede manejar. El director, no hay director que pueda conocer 3.300 internos. Esto requiere un cambio en la gestión y las medidas que se están tomando, muy bien encaminadas, hay preocupación, yo creo que hay sensibilidad, ha empezado a haber algunas salidas a trabajar, se está buscando la manera de reforzar el tema de salud, nosotros también participamos, transmitimos las graves carencias que había cuando se cortaban las policlínicas, el tema de salud mental, no hay programa contra las adicciones, hay una cantidad de cosas para hacer. Estas medidas están muy bien orientadas, pero lo que nosotros apuntamos es que se requiere un plan integral estratégico del sistema, del centro, o sea, algo así como una especie de... En 2010 se inició la reforma penitenciaria, se fundó la reforma penitenciaria, se inició un camino, se lograron avances, se empezó a atacar un problema que estaba congelado durante muchos años. Bueno, ahora nos damos cuenta que la gravedad era muy grande. Si no avanzamos en una especie de, no sé si decirle refundación o segundo tiempo, parte 2, como se le quiera, segunda edición, segundo capítulo, se corre el riesgo de perder todo lo que se avanzó. Bueno, antes de seguir conversando con Juan Miguel Petit, porque el número de reclusos ha crecido notoriamente y eso es una pregunta que tenemos para plantearle, pero para ver bien el estado de situación hoy en el sistema carcelario uruguayo, Gabriela Santini tiene más datos. Gaby, por favor. Sí, vamos a repasar un poco en las placas cuál es, digamos, la población carcelaria actual en nuestro país. La primera placa va a mostrarnos un poco cuál ha sido la evolución de la población carcelaria. Partimos del año actual, el año 2016. Actualmente tenemos 10.416 presos. 11 años antes teníamos 4.469, ya en el 2005 pasábamos los 6.000, en el año 2010 ya estamos en 8.700. Como ustedes ven, ha habido un aumento bastante interesante de la población carcelaria. En la placa siguiente vamos a ver cómo se descompone este número total de presos. Como decíamos, 10.416 presos en todo el país, 61% ya habían delinquido previamente, son reincidentes. La inmensa mayoría son hombres, 9.819 presos de sexo masculino, 597 son mujeres. Vamos a ir a la siguiente placa, que nos va a ubicar un poquito en el tema de la población carcelaria a nivel, digamos, geográfico. Bueno, lo mencionaba recién Petit, la mayoría de los presos están en el área metropolitana, 7.208, menos de la mitad están en el interior, 3.208 en el interior. Y ahora vamos a ver qué sucede en cuanto a centros carcelarios. Vamos a ver los 3 más poblados. Allí están, tenemos Santiago Vázquez, 3.466 presos, la cárcel de Canelones con 1.385, el penal de Libertad con 1.172 y como ustedes ven el nivel de reincidencia no baja nunca de 60%. Aldo. Dale, Gaby, muchas gracias. Estábamos pensando justamente cuando vemos estas cifras, cada vez más presos, ¿no? Sí. Se habla de mayor efectividad policial, por ejemplo, pero también el tema de la gente que va presa tras la resolución judicial. ¿Esto ahonda aún más todo el conflicto, esta superpoblación? Yo creo que ahí es un tema para reflexionar. Yo no tengo la respuesta de qué explica todo esto. Uruguay es un país que encarcela mucho. En un momento que la tendencia mundial es a encarcelar menos, no para que no se castiguen los delitos, sino porque el razonamiento que a veces se aplica de hay muchos delitos que haya más presos, en la realidad lo que se ve es que ocurre es al revés. Hay muchos delitos porque hay muchos presos. O sea, las cárceles, el alto índice de población penitenciaria es muchas veces una causa de que aumenten los delitos. Por la ruptura que genera, por la falta de respuestas que se dan, por el deterioro que genera en todo su entorno, etc. Entonces, Uruguay tiene uno de los récords del mundo de habla hispana en cantidad de presos. Más de 300 presos cada 100.000 habitantes. Exacto, 305 cada 100.000 habitantes, más que Argentina, más que Brasil, más que México, más que Paraguay, más que Perú, más que inclusive varios países centroamericanos. Costa Rica anda, creo que igual un poquito más que nosotros, cuál es llamativo, ¿no? Porque las dos, Suiza de Centroamérica y Suiza de Latinoamérica,
tienen esa especie de variable de ajuste, de como parecía como que fuera como problemas sociales que no sabemos resolver y quedan ahí encerrados en una caja. Yo creo que ese es un tema para meditar. ¿Qué nos pasa que no hay otro tipo de medidas alternativas de prevención de la violencia, prevención comunitaria de este tipo de conflictos? Y diariamente uno encuentra en las cárceles gente que uno dice, esta persona no tiene que estar presa. Esta persona tiene que estar brindando un servicio comunitario, en un centro de rehabilitación abierto, yendo de pronto a una cárcel a dormir una vez o varias veces por semana, porque básicamente es un problema de gente joven, problemas familiares, problemas sociales, problemas personales, pero que en un encierro y más en condiciones malas, lo que hace es exacerba la violencia y todo consolida la conducta violenta en esa persona, pero algo que no se ve, porque a veces dice la cárcel es la escuela del delito. Pero la escuela del delito no pensemos solamente en la persona que cae a la cárcel, pensemos en la familia, en los hijos. La población penitenciaria es una familia que tiene una tasa demográfica alta. Tienen muchos hijos, son jóvenes, vulnerables socialmente, con muchos hijos. Esos hijos que van a su padre generalmente, o que tienen noticia de su padre, o que pierdan a su padre, y que se crían viendo el mundo del revés, donde el malo es la autoridad, el juez, el Estado, etcétera. ¿Qué socialización van a tener? ¿Qué valores van a tener? ¿Quién les va a explicar lo que pasó? Pero vienen de generación en generación, el abuelo que delinquió, padre que delinquió, el hijo delinque, o sea, eso es lo que... El policía es un enemigo. Yo creo, Aldo, que habría que ver el Tenemos testimonio. un testimonio importante para compartir con ustedes que tiene que ver con mucho de lo que está diciendo nuestro invitado de hoy. En este caso es un ex recluso, estuvo preso unos meses en el módulo 11 del CONCAR. Bueno, justamente Gaby estuvo conversando con él y nos puede dar más detalles sobre esta entrevista. Gaby, adelante, por favor. Sí, Aldo, como decíamos, los módulos más complicados dentro del CONCAR son el 8, el 10 y el 11, son los señalados como los más peligrosos. El testimonio que vamos a escuchar ahora es de un ex recluso que estuvo preso en el módulo 11 solo durante unos meses, pero dice que la experiencia realmente lo marcó muchísimo. Este módulo tiene una peculiaridad y que es un módulo donde van muchos primarios, así que lo que van a escuchar ustedes es lo que viven muchas personas que delinquen por primera vez. Entras a un lugar que no tenés nada, tenés solo paredes, no tenés una bombita, no tenés una yerba para tomar un mate. Tenés que comer con la mano porque no tenés un tenedor. ¿Son celdas de A1, de A5, de A25? No, pueden haber 2, como puede haber 1, como pueden haber 7 en una celda. ¿Cuántas camas hay? Hay 3 camas, ¿no? ¿Y puede llegar a haber 7? Sí, los otros duermen en el piso. ¿Cuántos hay en el módulo en total? Y en Más un o módulo menos. puede haber 800, 900 personas. ¿Y cuántos guardias de cárceles hay? Y de día habrán 6, 7 y de noche 4, 5. Y ahí de noche vienen de otros módulos, de un lado al otro. Van los del 11 al 10, los del 10 al 11, vienen los del 8, vienen de todos lados. ¿Son 3 personas que pasan en un módulo o son 200 personas que pasan en un módulo? 300 personas. Y te sacan lo que tenés. Te sacan todo, colchón, frazada. Un bol te llevan igual. ¿Y qué hace la guardia en esos casos? Nada. Y nadie los para. No los paran. No los paran, no pueden pararlo. Tu vida no vale nada en una cárcel. Pelearse por un tabaco, por un pedazo de pan, por una milanesa. Pero de lastimarse, no de hasta matarse. Hay más droga en la cárcel que en la calle. ¿Hay peleas dentro del horario de Hay visita? peleas. Lastiman a tu familia también. ¿Se pagan peajes? ¿Se compra protección en la cárcel? Sí, se compra, sí. Mucho hay que compran. ¿Cuántas horas al día pasan en la celda? Las 24 horas del día. ¿No salen nunca? No. Hay algún taller que otro, ponerle que salen a jugar al fútbol o que se sale a hacer otro deporte, pero son 1 hora y otra vez para la celda. 1 hora al día. No, por miércoles. ¿Y estudiar? Estudiar, ponerle de una planchada pueden salir 3, 4 sacan uno. ¿Qué es una planchada? Una planchada es un piso donde hay 60, 70 presos más o menos. Sí, yo pasé mucha hambre. ¿Pasaste hambre? Sí. ¿Qué más? Pasé motín también. Prendían fuego todo, colchones. Y todo fue por la luz.
porque el funcionario no sube la luz. Salí de otra manera, no sé cómo explicarte. ¿Cómo? A ver, trata de explicar. Como que perdés un cariño, lo perdés, digo, no te importa, ya no es lo mismo como entras. ¿Hay algún tipo de preparación para una vez que te dan la libertad? No, previa, sí. Sí, no. antes de salir. No, ellos vienen, te dicen que tenés la libertad y te vas. Vivas donde vivas, te dan un boleto. Llegues o no llegues. O sea. Llegues o no llegues, después que salís de ahí es tu problema. ¿Qué apoyo hay una vez que estás afuera? ¿Hay algún lugar al que puedas recurrir? Vas al patronato, te dan fecha para la cédula y después te dejan, supuestamente hay trabajos, que va al puerto, trabajos del puerto, descargar y eso, pero te dejan en lista de espera. ¿Cuánto hace que estás en lista de espera? Y hace 3 meses de que salí. Si no tenés un apoyo familiar, salís a delinquir de nuevo. Bueno, esta podría ser, Juan Miguel, alguna de las personas que tú mencionabas que quizás que hace presa a esta persona, ¿no? Uno observa sus manos, ¿no? Cuando dice, estás ahí y se te vienen encima. Es brutal. Sí, el testimonio habla a las claras de la realidad de esos módulos, sí, que son realidades que en Uruguay no deberían existir. Yo creo que si Uruguay, nos miramos lo que Uruguay ha sido en su compromiso con el desarrollo humano, con los derechos humanos, y esto, de nuevo, no es un tema de una administración, es un acumulado de muchos años, y salir de esta posición también va a ser un tema de política pública, no va a ser solamente un tema de un poquito de tiempo, de una administración. Yo creo que es una situación realmente que debe ser revertida, es un daño enorme que se le hace a la sociedad, es una fuente de violencia que se replica y se repite y se multiplica. Y se alimenta también. Claro, y se genera ese estado de degradación, que también eso arrastra a todos los que pueden estar por allí, la desesperación de las familias. Entonces, este sector, este tercio que te decía del sistema, claro. Yo creo que requiere medidas urgentes. Ojalá que lo que se está haciendo se multiplique y llegue a tiempo, que llegue a tiempo. Yo me preguntaba, perdón, Antonio, adelante. No, yo lo que quería concentrarme es porque la cifra impacta, 33 muertos en nuestras cárceles, en lo que va del año. El año pasado hubo 43. Se está como ante una cifra récord, lamentable cifra. Digo, ¿es posible revertir esto? ¿Cómo ve? Porque esta situación que planteó este testimonio da cuenta de una situación que casi sin salida, ¿no? En base a lo que plantea Antonio, uno se imagina, veíamos las imágenes recién, ¿no? Esos grupos que van corriendo en lo que se denomina también fugas internas, que van buscando una patota a la otra y se van a enfrentar. O sea, ¿y cómo es eso? Sí, si es posible cambiar esto, yo creo que sí. Nosotros pedimos una información al Instituto Nacional de Rehabilitación para saber cuántos fueron los muertos que hubo los años anteriores. No está siendo fácil construir esa cifra porque el INR tiene 5 o 6 años y antes la competencia estaba dividida. Hay problemas estadísticos, carencias estadísticas. Se está terminando de hacer esa cifra. Nosotros estamos haciendo un estudio de cada caso. Cada caso de muerte en prisión nos revela muchas cosas. O sea, nos revela problemas. Las muertes en prisiones por asesinatos, o sea, enfrentamientos, por suicidios, sí. Por muerte por falta de atención médica también han ocurrido, o incluso en los motines, es decir, es diversa la causa. La fuente principal son el homicidio, los enfrentamientos. Después los suicidios y la mínima son las causas naturales, digamos. Ha habido algún accidente, alguna situación que no está claro si fue un accidente, un suicidio, o se está investigando. Pero nosotros estamos buscando cuál es un parámetro por cómo me dice a nivel internacional. La verdad que todavía no lo tenemos claro. Porque lo que da la impresión es lo que tiene Uruguay muy alto es la cantidad de muertes violentas. Que en otros lugares... Claro, pero el chico decía, acá en la cárcel hay más droga que afuera, por ejemplo. Eso es una fuente de violencia, quizás. Pero es el deterioro, la falta de Estado. El Estado debería ser como el filtro para quien entra y que adentro encuentre un mundo diferente donde se prepare para salir afuera de otra manera, con otras fortalezas, con otras oportunidades, con otras herramientas en la mochila. Se encuentra en realidad mucho peor. El resultado es realmente desalentador y es el Estado que no está cumpliendo su deber. El otro día en un programa de radio, con una radio del interior, un oyente decía, bueno, pero los presos no quieren trabajar. Sí, hay presos que no quieren trabajar. Yo también conozco mi barrio, conozco gente que no quiere trabajar. En todos lados hay gente que no quiere trabajar. Pero en este momento el que no está trabajando es el Estado. Porque es el Estado el que tiene que generar las posibilidades para poder ir a un taller.
1.600 inscriptos en el CONCAR para ir a estudiar. Hay un excelente polo educativo que se construyó. Por motivos de falta de personal, esas personas no son llevadas a estudiar. O sea, su derecho a la educación es el propio Estado quien se lo debe garantizar. El Senado. Es el Estado, por razones operativas, que no lleva a cumplir ese derecho a educación. Y deben ir, claro, 250, 300. 250. Entonces, lo mismo pasa con el trabajo, ni que hablar con la cultura, con el deporte, con la relación con la familia, que es otro tema importantísimo. Que también hay unas señales positivas. Se está hablando que va a haber una apertura con las familias para que la familia se cambie la situación que hay hoy en los módulos, donde no hay prácticamente un lugar de visita digno, etc. Sí. Pero bueno, la realidad hoy sigue siendo muy dura y con esos intentos que se están haciendo bien encaminados, que ojalá que se multipliquen y que estos vientos de cambio que se empiezan a sentir se consoliden. Vamos a aprovechar, hablando de familia, ¿no? Vamos a ver a continuación y escuchar el testimonio de la mamá de un recluso que está preso en el 8, pero que también estuvo en el 10. ¿No? En el módulo 10, y cuenta que la situación es, estamos hablando de CONCAR, por supuesto, ¿no? Que es una situación de violencia de tal magnitud que a veces hay problemas también en el horario de visita con familiares presentes, ¿no? Está la familia y hay incidentes. Vamos a ver este testimonio que, por supuesto, preservamos la identidad de la persona que hace las siguientes declaraciones. ¿Qué significa un sector de castigos? ¿Un lugar de qué características? No lo he visto, no me lo dejan ver hasta dentro de 30 días, no me le dejan llevar comida, que va a comer nada más que lo que les da el establecimiento, que no es nada. Todo el mundo sabe que la comida de este establecimiento no se puede comer. Y bueno, o sea, están en esas condiciones, no salen, están encerrados. ¿Está durante 30 días encerrado en una celda? En una celda. Y ese módulo va por sectores. En este momento sé que es un módulo bastante riesgoso. Peleas en las visitas, o sea, no se respeta visitas, no se respeta nada. Él estaba en otro módulo y lo pasan al 8 como una medida de castigo. ¿Cuál era ese otro módulo y cómo eran las condiciones? Estaba el 10, perdón. El módulo 10 también estaba en una celda. Lo sacaban a veces, o sea, a algún taller, pero no lo sacaban siempre tampoco. Se hacían solicitudes para trabajar. Nunca llegaban a ningún lado esas solicitudes. O sea, están en un ocio total, porque están encerrados en la celda 24 horas. Recién me comentabas que él participaba de algún taller. ¿Tú crees que alguna de las actividades que ha hecho en la cárcel le puede ser útil para cuando salga? Yo en este momento, si tú me preguntas, no te puedo contestar, porque ahí entras con una mente y salís de otra. Ahí entras de una manera y salís de otra. Eso es un mundo aparte. Bueno, la que habla acá es una madre, ¿no? Juan Miguel, ¿qué hacer con todo esto? Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante, porque a veces quedamos los que planteamos la reforma o cosas que se pueden hacer como líricos o desubicados. El otro día también en un programa alguien decía, bueno, usted lo que quiere es que haya un campo de vacaciones para los presos. Y no, lo que quiero es que esté el Estado y que haya un centro educativo, porque es posible. ¿Y por qué digo que es posible? A nosotros nos pasa en nuestras visitas, cuando vamos, por ejemplo, a otros centros, encontramos de pronto los mismos presos que estaban con esos cortes que tú mostraste, con esas situaciones que eran de otros años, pero que son cosas parecidas, se pueden ver. En otro contexto los encontrás haciendo yoga, yendo a un aula, practicando deporte, haciendo un diarito, esperando a la familia, preparando el día del niño, arreglando el salón de visitas, haciendo una obra de teatro, haciendo un emprendimiento, pensando, bueno, qué empresa van a hacer, se van a vender tortas fritas, van a poner un kiosco, van a hacer manualidades, o se van a enganchar en un taller de herrería cuando salgan. En fin, otra situación. Estamos hablando de recuperación real. Claro, porque a veces porque Juan decir, Miguel, cuando tú lo sabes muy bien, en este momento hay gente que está diciendo, pero cometieron un delito, que se la banquen. Y yo que soy víctima, ¿qué es de mí? El delito es algo muy feo, algo muy malo, cualquiera que lo haya vivido lo sabe, es algo muy chocante.
Ya lo decía Beccaria en el siglo XVIII, el delito provoca pasión. Lo que pasa es que el Estado no tiene que absorber la pasión del delito. El Estado no puede golpear a los golpeadores, secuestrar a los secuestradores, o rapiñar a los no puede pagar con la misma moneda. El Estado tiene que pensar en la perspectiva de la sociedad y decir, bueno, lo que busco es la paz social, la armonía, la integración, y que estas personas que están acá puedan vivir normalmente y no recurrir a la violencia. Entonces, cuando eso funciona, ese cambio se produce. En todos los casos, no, en todos los casos no. Ahora, que haya gente que muere en un CTI y que sea un porcentaje alto no quiere decir que hay que cerrar los CTI porque la gente muere a veces. No, tienen que funcionar bien. Y acá pasa lo mismo, ¿se rehabilitan todos? No. Tampoco están rehabilitados todos los que están afuera o los que estamos afuera. Entonces yo creo que acá hay una tarea posible, hay una tarea que Uruguay merece hacerla, debe hacerla. Uruguay fue décadas atrás un lugar de referencia también en lo penitenciario. ¿Y por qué no volver a hacerlo? ¿Por qué quedarnos solamente en haber mejorado un poco y que se mejoraron solamente algunos aspectos? Ahora, Juan Miguel, hay un hecho que es innegable. Dentro de las cárceles funcionan, como decía uno de los jóvenes que estuvo allí preso, hay droga, funcionan las mafias, siguen funcionando quienes desde allí dirigen sus propias organizaciones afuera de la cárcel. O sea, esa situación se sigue dando. También contaminan a otros. E incluso también a quienes están allí, o probablemente, o quizás a quienes están allí que tienen que cuidarlos. De eso creo que habló Aldo, sí, así el subsecretario. Sí, yo quería justamente, antes de seguir conversando, recordar esto que dijo Jorge Vázquez, el subsecretario del Interior, el pasado día 13 de septiembre. Vamos a recordarlo, porque son declaraciones fuertes que pueden generar una importante polémica. Nosotros vamos a desarrollar un trabajo de investigación importante en la medida de que ahí sí, nosotros pensamos que hay connivencia o intereses comunes entre algunas personas que están privadas de libertad y quienes lo cuidan. Eso es una cosa que la historia ha demostrado que es así, no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos profundizando los niveles de control. Bueno, como decíamos, una declaración muy fuerte. ¿Cómo la vivió el comisionado parlamentario? ¿Qué opinión te merece estas apreciaciones? Bueno, yo no tengo elementos ni para afirmar ni para contradecir eso. Lo que sí tengo claro es que, igual que ocurre en un barrio, ¿dónde son los lugares donde se generan mafias, violencia, sometimiento, abusos? En aquellos lugares donde el Estado no está, donde el Estado está desaparecido, como si se hubiera despresurizado, cuando se rompe la ventanilla de un avión y sale todo para afuera. Allí impera la ley del más fuerte, del que se impone, del que controla a los demás, del más manipulador. Adentro de una cárcel pasa lo mismo. Y cuando se genera eso, puede pasar cualquier cosa. Cuando el Estado no está, cuando no hay un orden, cuando no hay un sentido, obviamente que el mandato constitucional es muy claro. La cárcel es asegurar para reeducar. Tiene que haber un elemento, por supuesto, de seguridad, de control, de orden, de organización, de normativa. Pero no porque sí. El objetivo no es asegurar para castigar, para mortificar. El objetivo es asegurar para educar. Entonces, son las dos vasos comunicantes que deben funcionar. A menor presencia del Estado, y presencia del Estado no quiere decir que sea todo lo que haga el Estado. Es imposible que el Estado pueda crear en todas las cárceles del país todos los talleres que se necesitan. Si no se abre la puerta a emprendimientos productivos, personales o grupales de los internos, va a ser imposible. Lo mismo pasa con la educación, con el deporte y con la cultura. Si no se buscan maneras de que haya otro tipo de socios, si esperamos a que el Estado genere, no sé, 1.500 cargos y 1.500 programas, va a ser imposible. Ahora, el Estado es el que tiene que orientar. Pero cuando no está el Estado, puede pasar cualquier cosa, cualquier forma de convivencia, cualquier tipo de supervivencia de los presos, de los funcionarios, de los vecinos, de los visitantes, de cualquiera, porque es la nada, es un vacío. Y en el vacío pasa cualquier cosa. ¿Y los policías y los guardiacárceles? Y bueno, están muy desgastados, están muy castigados. A veces yo otra vez hubo una reunión con alguno de ellos y le dije, bueno, la verdad, tienen razón porque me echaron en cara que yo nunca los nombraba. Sí. Y le dije, mira, la verdad, tienen razón. A veces me olvido porque mi mandato está focalizado en las personas que piden libertad y sus derechos, pero también es muy importante los derechos de las personas que trabajan en los establecimientos. Claro, porque aparte, generalmente hay gente del interior. Yo, por la recorrida que he tenido cuando fui a esa oportunidad, gente de Artigas, de Rivera, que trabajan 15 días, descansan 15 días, viven allí, conviven. Sí, es un sistema que un día tiene que normalizarse. No es normal que alguien trabaje una semana entera en un lugar, viva ahí, coma ahí, duerma ahí, esté sometido a estas tensiones. No está bien. Eso termina muy mal, termina mal esa persona, termina mal la familia, ya no creen nada, queda absolutamente quemado.
cualquiera que esté expuesto a tal grado de problemas, a tal cantidad de problemas, salvo que sea, no sé, una persona dotada de una espiritualidad realmente superior, tocado por un ser superior, si existiera, está por probarse, pero si existiera, o si no, se va a destruir afectiva y psicológicamente. No hay otra fórmula. Entonces, si no hay un sistema, una gestión que diga, bueno, esto es un trabajo, su profesión es muy importante, y eso es uno de los puntos centrales. El Instituto Nacional de Rehabilitación, para poder asumir ese desafío de transformarse en un organismo autónomo, que se dice que estaría pasando a vincularse al área educativa en esta educación, más allá de quién dependa, aunque dependa de bromatología o de lo que sea, para poder sobrevivir y responder a este desafío, tiene que ser un organismo potente. Que para ser un organismo potente tiene que tener una gestión fuerte y sobre todo una capacidad de gerenciar y generar cuadros, educadores, técnicos, gerentes, administradores, capaces de llevar adelante estas más de 30 microciudades, porque son microciudades las cárceles. Claro. Entonces, eso requiere tecnificación. En los países donde estas cosas funcionan, estos países donde bajan la reincidencia en la mitad, fíjense lo que sí decir, nosotros podemos bajar la reincidencia en la mitad. Bajar la reincidencia en la mitad son muchos y muchos miles de delitos menos, miles de víctimas menos, miles de presos menos, miles de traumas menos, miles de dolores menos. Eso es posible, Uruguay lo puede hacer. Es más, de hecho lo hace, porque centros como Punta Rieles, Salto, Cerro Largo, bajan violentamente la reincidencia. Entonces lo que se espera es no hacer lo que podemos. Claro. Como decía un gran maestro de estos temas, que era el profesor Oscar Rabeca, a lo imposible nadie está obligado, pero que no hagamos lo posible, eso es muy desesperante. Vamos a ver qué dice el sindicato policial a propósito de esto cuando los consultamos por el escenario que se plantea con estas situaciones carcelarias pero tan brutales. Desde el 2012 que yo tengo noción, el sistema de cárceles, en cómo están trabajando los compañeros, que siguen siendo 1 o 2 por módulo para de 500 a 700 presos, que no tienen condiciones necesarias de implementos de seguridad, que no tienen atención psicológica como la deberían tener para situaciones límite cuando los tienen, y tampoco lo cotidiano. Un montón de cosas que afectan a la integridad del trabajador. Fíjate que si vos tenés que controlar un módulo con 700 internos, siendo 2 funcionarios policiales, a veces con suerte que te ande el handy, que es la única arma que vos tenés ahí adentro para protegerte, los módulos boqueteados y los internos andando sueltos, digamos, como se dice vulgarmente, porque no tienen tampoco alojamientos adecuados para estar, es muy difícil contener la seguridad ahí adentro. Ahora, ¿es nuevo? No, el Ministerio del Interior lo sabe. Todo el sistema político lo sabe cómo vienen trabajando. El tema es que no se hace nada al respecto. Entonces, ¿quién es el después culpable de esas muertes que pasan ahí adentro? ¿Quién tiene hoy por hoy el control en las cárceles? En las cárceles más complicadas, a veces los propios internos. Hasta ahora existen todavía los basurales, existen las fosas sépticas sin tapa, existen las instalaciones eléctricas que se caen, todo es un riesgo, y digo, eso es notorio, es ir a verlo nomás. Nosotros no queremos ni muerte de internos ni muertes de funcionarios policiales, queremos que realmente funcione como un centro de rehabilitación, pero con las garantías también para los funcionarios policiales. Bueno, aquí tenemos la visión de la policía de todo este escenario. Juan Miguel, en líneas generales, uno se imagina todo lo que está, tú ya lo has mencionado, todo lo que queda por hacer, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir ahora? Teniendo en cuenta además el rol fundamental de la policía en todo esto, ¿no? Viendo, bueno, si decíamos asegurar para reeducar el mandato constitucional, que está de 1830, que está en el centro de hace cuando 2 siglos y poco se crean las cárceles, bueno, esto se crea, pero el objetivo no es castigar, sino otra cosa, teóricamente. Yo creo que el pilar de la educación en el sentido amplio, no solamente el aula, todo es educativo. Cuando tú vas entras en un sector y no hay un extinguidor de incendios, no hay una cámara, no hay luz, está todo roto, eso es muy malo. Eso es toda una señal, es que no importa nada. Cuando vas a un lugar, como hay muchos centros que lo tienen, mangueras de incendio, una señal, un bomberito, la señal es, señor, su vida importa. Cuide su vida y cuide la vida de los demás. Entonces, eso es la educación.
desde la comida, de los gestos, la relación con la familia, la comunicación, los traslados, cómo se realizan, todo. Es toda una acumulación en positivo o en negativo. Cuando se acumula en negativo, lo que se genera es violencia. Y la persona cuando sale va a hablar en el código que conoce, la violencia, el sometimiento, el abuso, la manipulación, la mentira. Si encuentra un mundo donde se dignifica, donde las cosas son de verdad, donde hay un sentido, donde hay un objetivo, las cosas pueden cambiar. Yo creo que tú planteabas, bueno, ¿cómo seguir? Yo creo que una política pública es como la carrera de apostas en las Olimpiadas. Tú pasás la aposta y no sabes a quién, la gracia es que no sabes a quién se la vas a pasar. Viene una administración, viene otra, viene otra y viene otra. Una política pública es un llamado a todo el Estado, todo el país. Gerardo Caetano hace poco decía, un país es lo que es, pero también lo que quiere ser. Entonces, ojalá que Uruguay quiera hacer algo diferente que lo que tiene esta peor parte del sistema, y en eso yo creo que tiene que ser una política pública del Estado, o sea, sistema educativo. No se pueden detener las clases en verano en las cárceles. Hay que buscar una manera para que haya clases en verano. Clases en verano. La educación, la cultura, el deporte, las intendencias. Hay intendencias que están haciendo muchas cosas, en el interior sobre todo, pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la bromatología, la lucha con las plagas de las ratas en el CONCAR, la limpieza, todo eso requiere apoyos extra al Ministerio del Interior. Y urgente, ya. Y un plan integral estratégico que realmente sume y diga, bueno, que Uruguay es como el fútbol. Cuando jugamos mal, somos un desastre impresentable. Cuando planificamos y jugamos en equipo, se hace el plan CAI, se cambia la matriz energética, se hace el plan nacional de cuidados. ¿Por qué no apostar a que acá también esto cambie? Muchas gracias, Juan Miguel, por la presencia en Código País. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Amigas y amigos, continuamos enseguida para ustedes.